Bien, vamos a introducir un poquito esta reunión. Todavía se oye feo. Vamos a introducir, hablar un poquito de esta reunión. Lo que sucedía en Corinto. Hemos hablado y tal vez lo hemos visualizado que era un puerto, era una ciudad de mucho comercio. Era una ciudad donde acudían hombres de negocios, pero al mismo tiempo acudían otro tipo de personas, de todo tipo había ahí en esta ciudad. Y lo que prevalecía o lo que era una constante era la inmoralidad. Muchos pecados de inmoralidad era lo que sucedía en la vida de todos los que ahí vivían. Estaban acostumbrados a ello, hombres y mujeres. Y los hombres, habían adoptado este estilo de vida, de tal manera que su vida era de pecado, de inmoralidad, y así vivían y nadie se sorprendía y nadie se escandalizaba porque era el estilo de vida que todos tenían. Sin embargo, cuando llega el evangelio a sus vidas, pues empieza una lucha porque estaban acostumbrados a vivir de una manera y llegaban a los pies de Cristo y pues había una situación que tenían que cambiar su estilo de vida, porque no puedes tener un estilo de vida inmoral, un estilo de vida doble, un estilo de vida que no coincide con el evangelio, y pues era una lucha. Entonces esta lucha o estas circunstancias que ellos vivían o este estilo de vida lo llevaron a la iglesia. Muchos hombres estaban ahí dentro de la iglesia y había muchos problemas, y Pablo, después de leer esta carta, pues te das cuenta que a pesar que era un hombre fuerte, recio, también era un hombre paciente, porque tuvo paciencia para aguantar a todos estos hombres, a todas estas mujeres que se daban rienda suelta a sus placeres, a su estilo de vida, y trataban de vivirlo de la misma manera dentro de la iglesia. Y no se puede. Hay un choque con la costumbre, con lo que marca la palabra de Dios. Y al final de la primera carta, el versículo 16, hemos estado estudiando estos imperativos, verbos imperativos, verbos que tienen que ponerse en práctica, verbos que tienen que vivir, en este caso los corintios. Y son 5, y el versículo 13 nos dice velad, y ya hemos tenido una plática acerca de lo que significa velad. Dice, estad firmes en la fe. También tuvimos una plática donde hablamos de lo que significa permanecer firmes en la fe. La clase anterior hablamos de portaos varonilmente. Hablamos claramente, y no, la primera impresión es portaos varonilmente y pensamos en unas actitudes que nosotros en nuestra cultura pensamos que si alguien se comporta así es muy varonil. La palabra de Dios nos dice a qué se refiere, y en esta noche vamos a hablar acerca de esforzaos, un imperativo, el cuarto imperativo que nos marca el apóstol Pablo, o les marca a los corintios, pero que en nuestro tiempo también nos marca a nosotros, como lo hemos estado estudiando. Este imperativo está asociado con el anterior, que significa portaos varonilmente, pero tiene otro sentido. La clase anterior estuvimos hablando de lo que significaba portarse varonilmente, es decir, ser valientes. La traducción de lo que es esforzaos, dicen que también hay una traducción en la misma escritura que significa ser fuertes, ¿sí? Yo busqué lo que significa la palabra esforzaos o esforzarse en el diccionario, y dice que es infundir ánimo o infundir valor. Significa tomar ánimo, y lo que más me gusta es cuando dice hacer un esfuerzo físico
o moral superior a tus propias fuerzas. Y miren, mis hermanos, la verdad es que nuestra vida demanda un esfuerzo en todos los sentidos. No se puede obtener nada sin esfuerzo. Todo lo que hacemos necesita un esfuerzo. Estudiar para obtener un título universitario requiere esfuerzo. Desarrollar una habilidad para ejercer un deporte requiere esfuerzo. El tener una esposa requiere esfuerzo. El mantenerse dentro de una familia, de un matrimonio, requiere mucho esfuerzo. El tener hijos requiere esfuerzo. El formarlos como tú quieres requiere esfuerzo. Participar en la obra del Señor, especialmente en la obra del Señor, involucrarnos en lo que significa realmente ser cristianos, requiere esfuerzo. Y por otro lado, la obra del Señor no se hace sola, requiere esfuerzo. Cualquier meta implica sacrificar algo, y eso viene a ser parte del esfuerzo. Sacrificar tu tiempo, sacrificar energías, sacrificar dinero, sacrificar tus gustos, sacrificar tu espacio. En todas las áreas de nuestra vida significa o representa sacrificios, esfuerzos. Y mis hermanos, cambiar de vida especialmente requiere esfuerzos, requiere un esfuerzo adicional. Cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra forma de pensar, especialmente requiere mucho esfuerzo. Y el cambiar todo esto que yo estoy hablando no es tarea fácil. No es tarea fácil y se requiere algo más que querer. Algunos piensan que me hago cristiano y oro a Dios y le pido, Señor, cámbiame. Y esa oración debe de surtir efecto, y si no cambio es porque Dios está fallando. Porque tú dices, bueno, yo le pido todos los días que me cambie y sigo siendo el mismo porque Dios no me ha cambiado. Creo que estamos en un error, porque Dios no va a venir y, por ejemplo, si tú eres alguien que eres un mal hablado, Dios no va a venir y te va a tapar la boca cuando vas a decir una palabra grosera. Dios no va a venir y te va a cambiar tu estilo de vida en tu casa, la forma que tratas a tu esposa, a tus hijos, tu manera arrogante o pedante o prepotente. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer nada de lo que tú necesitas hacer. Hay una combinación, es una combinación de esfuerzos. Dios te va a ayudar en una parte, pero tú tienes que empezar a hacer. Se requiere, además de la oración, se requiere la fortaleza de Dios, se requiere la participación de Dios, y Dios es el más interesado en que tú cambies, que cambies tu estilo de vida, que cambies tu manera de pensar, que cambies tu manera de actuar, que cambies tu manera de dirigirte. Y el Espíritu Santo, ustedes saben que en este tiempo el que más está obrando y trabajando en nosotros es el Espíritu Santo. Toda esta combinación requiere de tu esfuerzo. Para lograr la meta requiere de tu esfuerzo. Tal vez todos entendemos cómo funciona la vida. Y esto es natural, mire. Tú te puedes dar cuenta que siempre que quieres hacer algo para el Señor, estás cansado. Te cuesta trabajo. Te duele algo. Hay algún inconveniente. Viene alguien y te ofrece algo, te distrae. Y no solamente alguien, sino que alguna otra circunstancia.
De modo que si quieres participar en la obra del Señor, necesitas esforzarte para decir no. Y a veces decir no a nosotros mismos requiere un esfuerzo, requiere una energía extra. Necesitas esforzarte para moverte, necesitas esforzarte para rechazar algo, necesitas esforzarte para ir y alcanzar lo que tú deseas hacer, trabajar en la obra del Señor. Como jefe de familia, necesitas esforzarte más. Y mire, aquí esta es una área en la que la mayoría de los esposos no se esfuerza. Hay un conformismo que llegas a su casa y ya todo el mundo sabe lo que tú vas a hacer y no hay algo que te haga que te esfuerces a salir de esa situación, de ese conformismo que solamente te ha hecho cada vez más inútil. Porque si eres el jefe, si eres el guía de tu casa, pero todo el mundo está esperando que te esfuerces porque tú necesitas ser el ejemplo. Tú necesitas ser el ejemplo. En el reino de Dios, mis hermanos, en el reino de Dios tenemos que ser fuertes. No hay lugar para pusilánimes. No hay lugar para quejumbrosos. No hay lugar para estar lloriqueando toda la vida. No hay lugar para estar pataleando por ahí. Fíjese, todos podemos hablar de Elías. Elías era un profeta y todo el mundo habla de Elías de una manera extraordinaria. Sin embargo, hay algunas partes de su vida donde requirió esforzarse, darse cuenta que necesitaba hacer algo adicional. En Primera de Reyes, versículo 19, capítulo 19, versículo 9, Primera de Reyes 19, 9, dice: y ahí se metió en una cueva. Está hablando de Elías. Dice: donde pasó la noche, y llegó al palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire, imagínense la escena. Elías ahí en una cueva y ahí pasó la noche. Si leemos todo el contexto, Elías estaba deprimido, Elías estaba triste, Elías estaba huyendo y se mete a la cueva. Y el Señor va y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y mire lo que le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Mire, este hombre Elías le está explicando al Señor: mira, Señor, el pueblo se ha levantado y han derribado tus altares, han rechazado el pacto que tenían contigo y han hecho cosas increíbles, mataron a los profetas y solamente quedo yo y aquí estoy escondido. Tenía argumentos para estar ahí dentro de la cueva. Tal vez esperaba que Dios le dijera: ah, sí, pobrecito de mi hijo, lo voy a abrazar. Pobrecito, qué injustos son todos los demás. Y mire, el Señor ni siquiera se detuvo unos minutos a escuchar las quejas de Elías. No se detuvo, no tomó en cuenta la queja, y eran buenos argumentos. Señor, estoy aquí porque mira cómo me menosprecian y me quieren quitar la vida. ¿A poco no es un buen argumento que te quieran quitar la vida para esconderte?
Es un muy buen argumento para decir, aquí me voy a quedar en la cueva. El Señor ni siquiera se preocupa, ni le da argumentos, ni le da explicaciones. Le dice, no, mira, no va a pasar nada. No les tengas miedo. O sea, no lo anima de esa manera, sino que le dice, sal fuera y ponte delante de Jehová. Hay un tiempo en el que el Señor le dice, no es el tiempo de estar lloriqueando, no es el tiempo de estarse escondiendo, no es el tiempo. Hay cosas que tenemos que hacer en este momento. Hoy es tiempo de caminar, hoy es tiempo de marchar. Y eso es para nosotros, mis hermanos. Hoy es tiempo de trabajar, hoy es tiempo de evangelizar, hoy es tiempo de ayunar. Hoy es tiempo de batallar espiritualmente, hoy es tiempo de interceder, pero especialmente, mis hermanos, hoy es tiempo de enfrentar nuestras debilidades, tus debilidades. Antes de hacer todo esto de evangelizar y de profetizar y de ir a las misiones y todo, hermano, necesitas enfrentar tus debilidades. Necesitamos enfrentar nuestras pasiones, tus debilidades. Hoy es tiempo de cambiar de hábitos. Hoy es tiempo de decidir qué quieres ser. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Varón, y aquí estamos hablando que este es un tema para varones. Varón, intercede por tu vida. Intercede por la vida de tus hijos. Intercede por la vida de tu esposa. Intercede por tus familiares. ¿Qué es interceder? Interceder es orar por ellos. Clamar a Dios por ellos. Clamar a Dios por ti mismo. Por lo que tú vives y le pides a Dios, Señor, quítame esto, que esta es una carga, Señor, quítame este pecado, Señor, ya no lo quiero hacer. Y el Señor está esperando que tú decidas hacerlo y cambiar. Te va a fortalecer. Hoy es tiempo de orar por los que se han alejado, de Dios. Hoy es tiempo de batallar, hoy es tiempo de tomar la armadura espiritual. Y la pregunta es, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Mis hermanos, hay una cuestión. Los corintios tenían un problema. Tenían una situación complicada en su vida. Y es difícil cambiar. Es difícil salir y dejar las costumbres. Es muy difícil. Es muy difícil cambiar hábitos en nuestra casa que hemos convivido con ellos durante muchos años. Es difícil cambiar las relaciones con tu esposa o con tus hijos cuando están dañadas. Es muy difícil poner en práctica los cambios. Y los corintios estaban ahí y decían, es que yo he vivido de esta manera durante muchos años. Y ahora, ¿cómo cambio? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Lo primero que tenemos que estar conscientes es que debemos de dejar de lado o reconocer nuestra actitud conformista. Muchos vivimos conformados con nuestro estilo de vida. Ya nos acostumbramos a vivir de esa manera. Hace unos días, como yo viví muchos años en un rancho, yo todos los días usaba guaraches de correa y suela de llanta.
Y hace unos días vi unos guaraches preciosos, preciosos, mi hermano, tejidos. ¿Sabe cuánto costaban esos guaraches? 2,500 pesos. Y te los hacían, o sea, a la medida. Y se tardan un mes en entregártelos. Y los trae un amigo, y yo lo vi y se me cayó la baba y le dije, qué hermosos están tus guaraches. Y le dije, ¿dónde los compraste? Pues yo dije, han de costar unos 200 pesos, ¿va? Pues unos guaraches. Y me dijo, no, cuestan 2,500 pesos. Dije, wow, pues qué bonitos están. Ya se me quitaron las ganas de comprar unos, ¿verdad? Yo dije, 2,500, ¿no? Me compro como 4 de los zapatos de los que yo uso. Dije, no. Entonces me dice, ¿alguna vez has usado guaraches? Le dije, no, toda mi vida usé guaraches. Me dijo, mira, yo ahora los traigo y es una comodidad como no te imaginas. Yo vivo feliz con mis guaraches. Dice, pero cuando me los puse por primera vez, el señor que me los vendió me dijo, se necesita carácter para usar guaraches, porque te van a sacar ampollas por todos lados. Los necesitas amoldar. Y yo recordé, le dije, sí, yo recuerdo. Yo le dije, mira, nosotros hacíamos algo que obviamente no tú vas a hacer con eso. Los guaraches que yo usaba eran tan burdos, que para aflojarlos los metíamos en aceite quemado, en aceite de motor, y los dejábamos que estilaran y los dejábamos que se ablandaran, y luego nos los poníamos y ahí traíamos los pies negros por el aceite, pero los estábamos amoldando y los usábamos de a ratos, hasta que los íbamos amoldando, y al rato no nos los quitábamos ni para dormir. Y le dije, de esa manera, dice, sí, yo sabía que había métodos, pero a mí me dijeron, si los quieres conservar así de bonitos, necesitas amoldarlos. Tú no puedes ser cristiano con las mismas costumbres que ya estás amoldado. Es como ser cristiano, es como que el Señor viene y te entrega un par de guaraches hermosos, pero tienes que salir de ese confort en el que estás, en el que vives. Y cuando te los pones y empiezas a caminar, tú tienes unos pies muy bonitos, hermosos, suavecitos, y te los pones y te empiezan a hacer ampollas por un lado y por otro, y no los aguantas, y te los quitas y luego te los vuelves a poner porque te llama la atención y que están bonitos y todo esto. Pues haz de cuenta, mi hermano, que si quieres ser cristiano, como dice la palabra de Dios, necesitas esforzarte por cambiar un estilo de vida. Los corintios luchaban y volteaban atrás y decían, oye, pero es que es muy fácil vivir así. Mira, es una vida muy, muy hermosa, muy cómoda, muchas satisfacciones, muchas emociones. Y venían a la iglesia y te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, esto sí lo puedes hacer, esto te beneficia, y esto y aquello. Pero tú tienes que decidir qué quieres ser. Y si quieres ser, necesitas esforzarte, necesitas dejar el confort en el que estás viviendo. Y cada quien tiene que pensar en qué está viviendo, cómo está viviendo, a qué te has amoldado, que ese molde, ese estilo de vida que choca con la palabra de Dios, es el que tienes que esforzarte y decir, yo quiero cambiar.
¿Qué se necesita para correr un maratón? ¿Cuántos saben qué se necesita para correr un maratón? No podemos cambiar y ser cristianos inmediatamente. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para ir logrando la meta. Es lo mismo que se necesita para correr un maratón. Y tú puedes pensar, más de 40 kilómetros corriendo. Si en carro te cansas, ahora corriendo es como de aquí a Chapala, con subidas y bajadas. ¿Sabes qué se necesita para correr un maratón? Querer correr un maratón. ¿Sabes qué se necesita para ser cristiano? Como dice la palabra de Dios, querer ser cristiano, como dice la palabra de Dios. Una vez yo comencé a correr por gusto, y un día yo dije, yo quiero correr un maratón, yo quiero correr uno. Entonces, lo primero que hice fue prepararme para una carrera de 5 kilómetros. Y me costó trabajo, porque yo no estaba preparado para eso. Tuve que cambiar algunos hábitos, dedicar tiempo, y después quise correr una de 10 kilómetros. Y tuve que esforzarme más, dedicar más tiempo, más entrenamiento. Después, y había otro hermano aquí, Toño Espinosa, que también es pastor aquí, decidimos correr un medio maratón. Y nos empezamos a preparar. Y para lograr más de 20 kilómetros teníamos que hacer entrenamientos de 15 kilómetros, de 18 kilómetros. Y nos esforzábamos y nos esforzábamos. Íbamos a correr en donde había subidas para fortalecer nuestros músculos. Y mire, era un esfuerzo, pero cuando terminábamos había una satisfacción. Y corrimos el medio maratón. Pero después venía la prueba suprema. Un maratón. Obviamente que para correr un maratón, pues había que entrenar 25 kilómetros, 18 kilómetros, 30 kilómetros, 35 kilómetros para lograr la meta. Pero ¿sabe cuando tú cruzas la meta después de cada carrera? Cuando logras esa meta que parecía imposible, mi hermano. Después de ese esfuerzo que tuvimos que hacer, llegué, cuando yo crucé esa meta, me dieron ganas de llorar, mi hermano. Y yo decía, lo logré. Pero me tuve que esforzar. Yo vi muchos en el camino que se desmayaban. Y hemos visto en escenas de maratones, de olimpiadas, cómo llegan así como ya a punto de morirse, y llegan y se caen. Pero usted no sabe el esfuerzo que representa eso, Y cuando nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, esfuérzate, es que hagas un esfuerzo similar. Que hagas un esfuerzo muy parecido a tener una meta como esta. Y para muchos puede ser muy fácil lograr una meta, como decir, no, pues yo no tuve mucho que batallar con dejar de fumar. Yo no tuve mucho problema con dejar de mentir. Yo no tuve mucho problema con dejar de tomar, pero otros sí. Y tal vez tú tienes un problema diferente. Y todos batallamos con algo, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que desarrollar una vida cristiana, una vida espiritual día con día. Necesitamos esforzarnos. Y aquí es un esfuerzo
que representa tu vida. Tu esfuerzo es muy diferente a mi esfuerzo. Tus luchas son muy diferentes a mis luchas. Tus luchas son muy diferentes a la del otro hermano y a la del otro hermano, porque cada uno tenemos nuestra propia lucha. Cada uno tenemos un estilo de vida. Cada uno pensamos de una manera. Cada uno tenemos una cultura, una educación. Cada uno vivimos en un entorno diferente. Cada uno vivimos en una casa diferente. El asunto es que esta es una regla para todos, independientemente de la circunstancia de tu vida, independientemente de lo que tú vivas. Todos, para lograr la meta, necesitamos esforzarnos. Necesitamos hacer todo lo que se requiere, todo ese esfuerzo que se necesita para cambiar. Todo ese esfuerzo que se requiere para hacer cambios en tu vida. Hacer cambios en tu vida no es sencillo. Los cambios, mis hermanos, tienen que venir de adentro hacia afuera. Tú tienes que querer. Dios quiere, o sea, da por descontado si Dios quiere. Tú no puedes ir a pedirle al Señor y decirle: Señor, ¿tú quieres que deje de mentir? ¿Cuál crees que sería la respuesta? Señor, ¿tú quieres que deje de golpear a mi esposa? ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Tú quieres que deje de decir malas palabras, o de ver pornografía, o de tener esos pensamientos, o de tener esas miradas? ¿Tú quieres? Mira, por descontado damos que Dios sí quiere. Dios sí quiere. El asunto es, ¿cuándo vas a querer tú? El venir a las reuniones, por el simple hecho de venir a la reunión, no te va a cambiar nada en tu vida. Lo único que haces, o lo único que hacemos en las reuniones, en todas, es hablarte de la palabra de Dios, sembrártela, y tú tienes que salir con el firme propósito de poner en práctica lo que escuchaste y decir: yo quiero emprender esos cambios. Esto equivale a que cuando ahorita estamos hablando del esfuerzo, y al final tú dices: Señor, dame un par de guarachitos, me va a costar, voy a andar respinado, pero cada vez que yo los uso, va a llegar un momento que los voy a usar y me voy a deleitar con el cambio que hice en mi vida. Hoy luchamos contra la flojera, luchamos contra la apatía, luchamos contra las costumbres, luchamos contra los pensamientos, luchamos con la educación, luchamos con el entorno, luchamos con los amigos, luchamos en nuestra casa, con el ambiente de nuestra propia casa, y no nos permite cambiar. Pero yo debo de tener el firme propósito de cambiar. Y los cambios, mis hermanos, son difíciles, son muy difíciles. Pero nosotros como varones, Dios nos ha encomendado una gran labor. Pero tienes que empezar por correr 1 kilómetro, y 2, y 3. ¿Cómo se ilustra la valentía y cómo se ilustra el esfuerzo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos recordamos a Josué. Josué, un joven que era impetuoso, él quería cambiar, él quería hacer cosas para el Señor. Y él no se amedrentaba de lo que veía, de lo que sus ojos veían, no se amedrentaba.
Él confiaba en Dios y su confianza estaba en el Señor. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué estuvo en el desierto. Josué vivió y vio las maravillas de Dios. Mientras que Moisés fue el instrumento de Dios, que fue usado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Josué fue el instrumento de Dios para introducir al pueblo en la tierra de Canaán. Y mis hermanos, la tarea no era nada fácil. Usted se puede imaginar ser el líder de aproximadamente 2 millones de personas, para organizar a 2 millones de personas. Si a nosotros nos cuesta trabajo organizar a 5 en nuestra casa. Y aquí Josué tenía la labor de guiar a su pueblo, de guiar al pueblo de Dios para entrar a un lugar donde no eran bien recibidos, donde tenían que entrar en guerra, donde había gigantes y tenían que enfrentarse con ellos. Era un gran desafío, mis hermanos. Josué 1:6 le dice: esfuérzate. Le está hablando el Señor cuando le está dando las instrucciones para entrar a Canaán. Le dice: esfuérzate y sé valiente. 2 imperativos que ya hemos visto, o uno ya lo vimos y otro lo estamos viendo hoy. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Tú repartirás la tierra. Una labor titánica. Pero ¿qué necesitaba? Esforzarse y ser valiente. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjese para qué: para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Primero le dice cuál es la labor. Tú vas a entrar y vas a repartir. Esa era una labor que tal vez no necesitaba mucha cuestión espiritual, pues simplemente era guerrear y decir: a ver, tengo todo este campo y tengo 2 millones de personas, a ver, les va a tocar de a 10 metros, de a 20 metros, de a 50 metros, según la cantidad de metros que había. Y era repartir. Pero viene una cosa muy diferente cuando le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se necesita esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, para cuidar de hacer la ley, para vivir la ley. Cuando se refiere cuidar de hacer, se está refiriendo a que tú la tienes que hacer, tú la tienes que vivir. Y para eso se requiere esfuerzo y valentía. Necesitamos ser valientes para obedecer la palabra de Dios. Y necesitamos esforzarnos para cambiar nuestro estilo de vida. Se necesita ser valiente para no apartarte de la palabra de Dios. Para no apartarte. Se necesita ser valiente, dice, para que no te vayas a la derecha, ni te vayas a la izquierda. Se necesita ser valiente para permanecer en la palabra de Dios. Se necesita esforzarse para permanecer obedeciendo a Dios. Y si tú lo haces, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros, a todos nos gusta esta última parte. Esas palabras son melodía a nuestros oídos.
para que seas prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Y todos dicen, amén, yo quiero ser prosperado. En todo lo que tú emprendas, en todo en lo que emprendas, sí vas a ser prosperado. Pero antes de eso dice que se necesita que seas valiente y esforzado para no apartarte de la palabra de Dios, para ponerla en práctica, para vivirla. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, no podemos dejar de lado la enseñanza de Dios a este hombre, a Josué. No puedes cambiar tú y ser diferente. Bueno, eso era para Josué. Sí, pero hoy es para ti. Hoy se te demanda lo mismo que a Josué. Pero es que yo nada más tengo que cuidar a 5, a 3, a 8, a 2. Se requiere esfuerzo y valentía para lograr la meta que Dios nos puso. Versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, el Señor dice, mira que te mando. No es mira, hijo, si quieres, te puedes esforzar, No, dice, mira que te mando. Esas son las palabras del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero te dice algo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La presencia de Dios estará contigo. Cuando el Señor le dice a Elías, hey, sal de esa cueva y ponte delante del Señor, es el mismo asunto. Hey, no temas, el Señor estará contigo en todo lo que tú emprendas. El Señor siempre promete estar con nosotros. Pero aquí mire, tres veces le repitió Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Con estas dos cosas, él iba a lograr. La parte de esforzarse es del hombre. La parte de ser valiente es decir, yo voy a hacerlo, yo quiero hacerlo, no me da miedo. Y la parte de Dios es, yo estaré contigo en lo que tú vas a emprender. Yo estaré contigo. En 1 de Crónicas 28:20 nos habla de Salomón, otro hombre que tuvo una labor muy importante. Dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente y haz la obra. Mire otra vez, ahora es David el que le está diciendo a su hijo, hijo, esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, y mira el énfasis, mi Dios, el Señor Dios, mi Dios está contigo. Él no te fallará, Él no te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. La tarea de Salomón tampoco era poca cosa. Israel ya se había consolidado, ya estaba en su territorio, ya era una nación. Su padre, el rey David, había sido un rey excelente, un líder excelente, un gran político, un líder religioso, un líder militar. La nación se encontraba en lo alto.
Era una nación importante en todo lo que se conocía en ese tiempo. Y con todo ese peso y con todo ese lugar que él tenía que llenar, le habían dejado a este joven, a este hijo, la labor de edificar y de terminar la obra, el templo, que iba a representar la grandeza de Dios. Y era una labor abrumadora, que él decía, ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo le puedo hacer. Pero David le dijo algo que es importante: esfuérzate y sé valiente y haz la obra. Nosotros tenemos que entender eso. Esas palabras deben de retumbar y deben de ser parte de nosotros. El llamado de Dios, la labor que Dios nos ha encomendado, conlleva siempre riesgos, peligros, dificultades, adversidades, retos, obstáculos, enemistades. Pero todo ello, mi hermano, para hacerlo se necesita valentía. Para hacer muchas cosas y no solamente para ir a pelear, para otro tipo de actitudes se necesita ser valientes. Ser valientes, incluso muchas veces para hablar, simplemente para expresar algo con lo que no estamos contentos, para expresar algo con lo que estamos batallando, necesitas ser valiente. A veces no nos atrevemos a decir las cosas y vivimos vidas insatisfechas. La palabra que mejor describe lo que es la valentía, adicionalmente, es esforzarse. Porque tú puedes ser valiente, pero necesitas esforzarte para mantener ese nivel que quieres lograr. Cuando corríamos en esas carreras que le estoy diciendo, algunas veces estuvimos a punto de pararnos, porque el esfuerzo era grande en algunas ocasiones. Los músculos ya estaban muy desgastados. Yo recuerdo una vez en una carrera, yo creo que me hacían falta para llegar a la meta como unos 2 kilómetros, pero iba en una bajada y yo llevaba un paso muy bueno. Yo dije, voy a llegar muy bien, muy fresco, voy a lograrlo, voy a bajar mi tiempo. Y cuando empiezo a descender, mis músculos, como vas haciendo un esfuerzo de frenado, empecé a sentir dolor en mis músculos, a grado tal que tuve que ir casi caminando. Yo dije, yo me voy a salir, ya no aguanto, ya no puedo, me duele. Y me empezaron a pasar todos los demás corredores, pero luego me empezaron a decir, ánimo, ánimo, tú puedes, ya casi llegamos. Y salieron las fuerzas. ¿De dónde? De adentro. Dije, yo quiero lograr esa meta, yo quiero llegar ahí. Y mire, mis hermanos, para nosotros lograr las metas espirituales necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos quitar la apatía de nuestra vida. Muchos de nosotros no oramos.
No dedicamos tiempo a la oración, no dedicas tiempo a meterte a la presencia de Dios, no dedicas tiempo a dedicar tiempo al Señor. Cuando tú empiezas a encontrar un deleite en la oración, las cosas empiezan a cambiar. Si tú no estás acostumbrado a orar, esfuérzate, fíjate bien, esfuérzate por orar 5 minutos, una semana, 5 minutos. Después, esfuérzate por orar 10 minutos. Después, 15. Después, ora 10 y lee la palabra de Dios 5 minutos. Y mira, esto requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Tal vez apagar la televisión. Tal vez levantarte más temprano. Tal vez acostarte un poco más tarde. Tal vez. Pero una cosa sí te digo, necesitas esforzarte. Necesitas esforzarte. Hace tiempo estaba platicando con un muchacho, un adolescente. Y él me dijo que tenían un problema serio en su familia. Él no vive aquí, sino en uno de los viajes que fui, él me estaba platicando. Y este muchacho me dijo que él no era cristiano en esa ocasión, él no era cristiano. Y ellos tenían un tío que era cristiano. Y tenían una situación difícil y le hablaron para ver si podía hacer oración por ellos, por la situación difícil que había en su familia. Y dice que fue, el tío dijo, sí, claro que yo, sí voy. Y fue y llegó y trataron el asunto y dijo, vamos a orar. Y vamos a poner esto en las manos de Dios. Dice que él lo estaba viendo. Y dice que él vio cómo estuvo orando. Y este hombre oró por la familia 30 minutos. Dijo, oró 30 minutos de una manera que yo lo veía con qué facilidad y con qué dedicación y con qué pasión le pedía a Dios por mí, por mi tío, por mi mamá, por esto y por aquello y por el problema y por la diferencia y por lo que estaba sucediendo. Y él oraba y él clamaba a Dios y él creía en Dios. Y este hombre dice, yo vi que era un hombre que confiaba en Dios. Confiaba en lo que estaba hablando, confiaba en lo que estaba diciendo, creía lo que estaba diciendo. Y cuando él se fue, este joven me dijo, yo me metí a mi habitación y yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero tener esa confianza que él tiene en Dios. Yo quiero orar de esa manera. Y esto es como cuando el Señor le dice a cada uno de los que yo le hablé, a Elías, a Josué, a David, a Salomón, a cada uno, o le puedo nombrar hombres de nuestra edad, de nuestro entorno, de nuestra época, que confían en Dios de una manera especial, porque ellos han confiado en Dios. Y Dios a todos les ha dicho, esfuérzate y sé valiente. Como hoy nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Valiente para enfrentar, esforzado para dejar, para emprender, para perseverar. Perseverar. Hace algunos años, cuando yo comenzaba a ser cristiano, yo veía que en la colonia del Fresno, y era un barrio difícil, tenías que defenderte porque si no todos se aprovechaban de ti. Y yo estaba en la facultad, en mi escuela, y un día yo tenía que ir a un estudio bíblico. Y yo ya había comenzado pero tenía poco tiempo. Y entonces ahí unos compañeros se pelearon
Y yo estaba haciendo bolita ahí, haciendo casita para que no se metieran, y se estaban peleando y todo. Y mi amigo le pegó al otro, que no era tan amigo mío. Y vino el otro y me dijo: hey, tú te metiste, me diste una patada. Le dije: no, yo no me metí. Claro que te metiste. Y se me dejó venir y nos peleamos, y le puse una trompiza y me rompió mi camisa y me echó café y toda la cosa. Y yo me fui, iba muy triste, y yo le iba diciendo a Dios en el camión, le dije: yo no sirvo para esto de ser cristiano. Donde yo vivo tengo que hacer esto, y ¿cómo le voy a hacer? Y yo dije: no, yo no voy a ir al estudio. Ya iba para mi casa, y en el camino se sube una persona que también iba ahí al estudio, y me dijo: ¿qué pasó? Y yo le dije: no, ni me preguntes, la acabo de regar. ¿Qué pasó? No, pues me peleé con uno y le puse una trompiza, y mira cómo quedé yo también. Y me dijo: pero ahorita que lleguemos oramos. Le dije: no, yo no voy a ir, yo no sirvo para eso. Me dijo: no te desanimes, la vida cristiana es difícil, pero no te quedes en el camino, esfuérzate y sé valiente. Enfrentar nuestras debilidades, salir de nuestro entorno. La iglesia de Corinto, la instrucción de Pablo a los corintios de portarse varonilmente era algo que no estaba ocurriendo, y por eso la puerta de la iglesia permanecía abierta para toda clase de desórdenes y males y cosas malas que sucedían en esa iglesia. Si en esa iglesia, mis hermanos, hubiera habido varones con convicción, varones inflexibles con la verdad, varones que señalaban sus errores, varones que no estaban contentos con su estilo de vida, varones que declaraban la falsa doctrina, varones que no estaban, que no tenían temor ante la intimidación, ante la persecución, ante la vida fácil, los placeres que se les ofrecían de una manera fácil. Otra cosa hubiera sido de esa iglesia. No hubiera tantos problemas, no hubiera habido divisiones, no hubiera habido desunión, no hubiera habido pleitos entre ellos. Y pareciera, según leemos la carta, que el único que era un buen cristiano era Pablo, y todos los demás metidos en sus pasiones. Cuando dice: esfuérzate y sé valiente, se requiere el extra para salir del conformismo en que caminamos. Sé valiente para enfrentar los problemas propios y los externos que nos tienen atrapados. Se necesita ser valiente para enfrentar situaciones difíciles. Se necesita ser valiente para salir de la mediocridad. Se necesita ser valientes para enfrentar nuestra infelicidad. La infelicidad que nosotros sabemos que tenemos. La infelicidad que llevamos de manera personal. La infelicidad que llevamos de manera matrimonial y familiar. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra a mí me confronta. A mí me confronta. Esta palabra, cuando yo la estaba estudiando y desde antes, estas frases, estas palabras: esfuérzate y sé valiente. Y cuando el Señor le dice a Eliseo: sal de ahí. Sí, tienes razón, todo lo que puedes decir, todos los argumentos, pero yo te mando otra cosa: sal de ahí y ponte delante de mí. Y yo te pido en esta noche, yo te hablo a ti, y Dios nos habla a nosotros: esfuérzate
Esfuérzate. Ya no vivas así. Sé valiente. Le voy a pedir que se ponga de pie y le voy a pedir a los músicos que sí pasan, por favor. Esfuérzate. ¿Qué hay en tu vida, mi hermano? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué metas? ¿Qué quisiera hacer? ¿Quién está dispuesto a decir, Señor, yo quiero ser? ¿Quién está dispuesto a decir, Señor, cierre sus ojos, por favor, y hable con el Señor? Usted que entendió, que escuchó esta enseñanza, puede entender muy claro el ejemplo de los huaraches. Y tal vez tú le digas, Señor, dame un par de huaraches. Seguramente me costará trabajo amoldarlos, pero esos huaraches representan lo que tú quieres para mi vida, lo que yo tengo que cambiar. Ya no quiero vivir así como he vivido, Señor. Quiero dejar esa situación confortable en la que estoy, pero que no me hace feliz. Quiero dejar esa situación confortable en la que vivo, pero que no es conforme a tu palabra, Señor. Quiero ser valiente para reconocer mis errores, mis derrotas, mis equivocaciones, mis pecados, mis pasiones, las intenciones de mi corazón. Valiente para reconocerlos, pero quiero esforzarme por dejarlo. Quiero esforzarme por ser diferente. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tu palabra dice que tú estás siempre ahí. Tú fortaleciste a Josué, Señor, para esa gran labor, ser el líder de 2 millones de personas. Tú fortaleciste y le diste la sabiduría a Salomón. Señor, yo no soy igual que ellos, ni tengo una labor tan importante como ellos, pero yo quiero cambiar en esta noche, Señor. Yo quiero cambiar. Háblale de ti. Háblale de ti. Mi hermano, háblale al Señor de ti. Háblale de ti. Háblale de tus luchas. Háblale de lo que sufres. Háblale de tus debilidades. Háblale de con lo que tú dices que no puedes. Y el Señor te va a decir, sal de esa cueva, sal de esa cueva. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Levanta tus manos y dile, te quiero a ti, no quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti.
solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Señor, te queremos a ti, Dios. Habla con el Señor y dile: Señor, yo te quiero a ti en mi vida, Dios. Señor, hay muchas pasiones, debilidad. Señor, fortaléceme, Dios. Yo quiero ser un varón. Quiero portarme varonilmente, Señor Jesús. Quiero esforzarme para llegar a esa meta, Dios. Quiero ser valiente para luchar con esa apatía, con esa flojera, con ese conformismo, Señor. Y dedicar mi vida a ti, Señor Jesús. No apartarme de tu palabra, como dices, ni a un lado ni al otro. Permanecer en tu palabra, Dios. Yo quiero que tú seas el centro. Levante sus manos y levante su voz. Que seas en mi vida la única verdad. Dile: yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Vamos, dile: te quiero a ti, te quiero a ti. No quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, y solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, y no quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, y solo por ti yo viviré. Vamos una vez más, cantemos juntos. Y te quiero a ti, y no quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, y solo por ti yo viviré. Te quiero a ti,